buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de lo local y global en Daniel, en el libro de Daniel. Y eh, estas clases que estamos viendo son de mucha importancia para que ustedes como estudiantes de la profecía puedan interpretar correctamente los símbolos en la profecía, porque los mismos símbolos que utiliza Daniel o que utiliza Juan en el Apocalipsis son símbolos que ellos tomaron de los profetas del Antiguo Testamento. En este caso, Daniel también toma símbolos, nombres, figuras y personajes del Antiguo Testamento. Entonces, esos símbolos tuvieron primero su interpretación local, literal, y en su doble aplicación tienen un cumplimiento global o un cumplimiento universal. Entonces, es muy importante poder entender lo local porque eso nos lleva a lo universal. Es más, si nosotros queremos darle una buena interpretación a las profecías y las profecías más difíciles como el Armagedón, el río Éufrates, Daniel 11, Apocalipsis 17, eh, esas profecías se interpretan correctamente cuando primero vamos a ver la parte local y después nos vamos a la parte universal. Otra de las profecías que nosotros encontramos, podemos decir, muy difíciles es la de los 2300 tardes y mañanas, que en realidad son 2300 días. ¿Por qué es importante esta profecía? Porque al inicio de los 2300 días, eh, Israel, más bien el pueblo judío, el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, regresa a Jerusalén y esto ocurre en el año 457. Y antes de terminar, podemos decir que el Israel literal sale de Babilonia para regresar a su nación, sale de la Babilonia literal para regresar a su tierra. Y eso ocurre en el año 457. Entonces, ahí es más que nada el 457 es el inicio de los 2300 días, pero es también para que Israel reconstruya tanto el templo como la ciudad. Y luego, cuando se van a concluir los 2300 años, nuevamente Israel se le dice que salga de Babilonia, pero ya no es el Israel literal, es el Israel espiritual. Ya no es Babilonia literal, es Babilonia espiritual. Y esto ocurre en 1844. Entonces, los 2300 días comienza con la nación judía, literal, siendo llamada a salir de Babilonia para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, pero termina con el llamado del Israel espiritual, a salir de la Babilonia espiritual para reconstruir el templo espiritual y la ciudad de Dios. Entonces, esa profecía que es la más larga del tiempo que nosotros tenemos, eh, nos está diciendo que comienza con el llamado a salir de Babilonia del Israel literal y termina con el llamado a salir de Babilonia del Israel espiritual. Entonces, ¿cuándo ocurre lo del Israel literal? En el 457. ¿Cuándo ocurre lo del Israel espiritual? En 1844. Entonces es fácil entender y comprender esa profecía. Y luego, esa profecía es muy importante porque Daniel dice que a través del Espíritu Santo que fue inspirado, dice que de esos 2300 días, 490 son para el eh, Israel literal. De esos 2300 años, 490 años
pertenecen al Israel literal. Y los otros años, que creo que son como 1810 años para las 2300 tardes y mañanas, pertenece al Israel espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene dos partes. Primera parte, 490 años para el Israel literal. Y podemos decir que en esa profecía el Israel literal llegó desde el 457 hasta el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. Entonces, esa es la primera parte de las 2300 tarde y mañana. Pertenece al Israel literal. La segunda parte pertenece al Israel espiritual. Y en la segunda parte de esa profecía es donde encontramos los 1260 días, 1290 días y 1335 días. Quiere decir que esos 1290, 1335 y 1260 días no tienen que ver con el Israel literal, tienen que ver con el Israel espiritual, con Jerusalén espiritual, con el templo espiritual que es la iglesia. Entonces, es muy fácil cuando nosotros tenemos en mente esos principios interpretar la profecía. Entonces ya está. Las 2300 tardes y mañana, que para muchos es difícil, bueno, es un periodo de tiempo que inicia en el 457. La primera parte es para el Israel espiritual y se le dice que tiene que salir de la Babilonia literal. Y entonces su periodo del Israel espiritual en esta profecía concluye en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Y luego viene la segunda parte de los 2300 días, que es para el pueblo de Israel, pero ya no literal, sino ahora espiritual. Y dentro de ese periodo está la profecía de los 1260 días, 1335 días y 1290 días. También con el Israel literal hubo periodos en esa profecía, 62 semanas, 7 semanas, una semana. Entonces, es lo mismo, pero las 62 semanas, una semana, 7 semanas pertenecen a el Israel espiritual, que si nosotros juntamos las 62 semanas más las 2 semanas más una semana, son 70 semanas, que serían 490 años. Entonces no es difícil la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Se nos hace difícil cuando nosotros vamos directo a esa profecía. Y luego cuando nosotros tenemos en mente esos periodos de tiempo, o más bien esa profecía, nos damos cuenta de lo siguiente. Miren, por eso es importante estos periodos de tiempo y los tenemos que relacionar con la historia, con el Israel literal del 457 hasta el 34 después de Cristo y con el Israel espiritual del 34 hasta 1844, o sea, la segunda parte. Entonces, miren ustedes, eh, nosotros en esta clase hemos estado utilizando mucho el comentario de Elena G. de White, porque hemos dicho que los mejores comentarios bíblicos es el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Pero el Nuevo Testamento en griego influenciado por el pensamiento filosófico griego, no es el griego normal que se habla, no, es el griego influenciado por el pensamiento hebreo bíblico. Y el otro comentario muy bueno es el de el G. de White. ¿Por qué? Porque ese comentario, al igual que Antiguo y Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios. Bueno, el problema es que muchas personas dicen, pero
Eh, ¿Cómo saber que Elena G. de White fue inspirada o es una profeta que Dios llamó? Fácil y sencillo. Primero por sus escritos, pero bueno, vamos a no a tomar sus escritos. Miren, esto que les voy a decir es muy importante. Antes de que se cumplieran las 70 semanas de los 2300 días, que con las 70 semanas, pues al cumplirse ese periodo, el último evento, podemos decir, que iba a suceder previo al de el apedreamiento de Esteban, era el de la venida del Mesías por primera ocasión a esta tierra. Eso es lo que anunciaba la profecía de las 2300 tarde y mañana y los 490 años, terminándose, o más bien en ese periodo de 490 años entraba la venida del Mesías. Entonces, después de que se cumpla el periodo de los 1844, también ocurre la segunda venida de Cristo. Después, no hay fecha. Después de 1844, el Señor Jesús puede, o pudo haber venido, claro, que se tenían que cumplir las profecías, pero lo que estamos diciendo es que en la primera parte de las 2300 tardes y mañana aparece el Mesías, y en esa primera parte Dios llama a un profeta, y cuando a ese profeta le preguntan que si era el profeta de Dios, él dice que no, y él no se atribuye ese título. Bueno, ese profeta fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía que preparar el camino para la venida del Mesías. ¿En qué sentido preparar el camino? En el sentido de que el pueblo de Israel había olvidado las escrituras, y entonces Juan los iba a llevar de nuevo a las escrituras para que cuando se cumpliera la profecía del la venida del Mesías, entonces el pueblo supiera lo que estaba sucediendo bíblicamente, espiritualmente. Bueno, después nos vamos a la segunda parte. Y lo mismo, Dios dice, antes de que se cumplan los 1844, los 2300 días que se cumplen en 1844, Dios dice, también, así como enviamos a un profeta en la primera parte, antes de que se cumplieran los 490 años, porque acuérdense que los 490 años o las 70 semanas se cumplen el 34 después de Cristo. Entonces, el Señor dice, antes de que se cumplan las 70 semanas, los 490 de esa primera parte de la profecía, vamos a enviar un profeta, fue Juan el Bautista. Bueno, Jesús dice, oh Dios, antes de que se cumplan los 1844, vamos a mandar otro profeta para preparar el camino para la segunda venida de Cristo y para que el pueblo regrese a la Biblia, al estudio de la Biblia. ¿Quién fue ese profeta? Es Elena G. de White. Y lo mismo, a Elena G. de White le preguntaron si era profetisa y ella dijo que no, al igual que Juan el Bautista. Pero sabemos que tanto el linaje de White como Juan el Bautista fueron llamados al don profético. Entonces, no hay duda de que el linaje de White fue llamada por Dios, así como Juan el Bautista fue llamado antes de que se cumplieran las 70 semanas. El linaje de White fue llamado antes de que se cumpliera la segunda parte de esa profecía. En 1844 es cuando se cumple la segunda parte. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? De el estudio de que los 2300 días está dividido en dos partes, uno para el Israel literal y el otro para el Israel espiritual. Juan el Bautista fue para el Israel literal como profeta. El linaje de Juan también es para el Israel, pero literal, si el espiritual fue llamada al don profético. Entonces, eh, es muy importante. El principio de la doble aplicación espiritual en relación con los 2300 días refleja un patrón recurrente en las escrituras, donde las profecías presentan tanto un cumplimiento histórico como un significado espiritual más profundo. Entonces,
No, es lo que yo les estoy mencionando de las 2300 tardes y mañanas. Nosotros siempre lo hemos visto, 2300 tardes y mañanas. Comenzaron en el 457, 70 semanas fueron para la primera parte de esa profecía para el pueblo judío, se terminó en el año 34, ahí llegó la primera parte, la segunda parte termina en 1844 y ya se inició el 1844 el juicio. No, esa profecía te está diciendo que la primera parte era para el Israel literal, la segunda parte para el Israel espiritual. En la primera parte se iba a enviar un profeta, en la segunda parte, antes de que se cumpliera, se iba a enviar a un profeta. Entonces, te dice mucho más con lo que es la doble aplicación. Entonces, ya nosotros sabemos que esos 2300 días, porque son proféticos, como 2300 años literales, aplicando el principio día por año que encontramos ahí en el libro de Números y en Ezequiel. Ahora, déjenme decirles lo siguiente, y esto es muy importante. Este principio profético de día por año es un principio bíblico, ¿ok? Pero este principio bíblico solamente y exclusivamente se le tiene que aplicar a el periodo de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días, que aplicando ese principio son 2300 años, comenzando en el 457 antes de Cristo y terminando en 1844 después de Cristo. Ahí ustedes pueden sacar sus cuentas y le va a dar 2300 años. Ahora, escuchen bien, fuera de este periodo no tenemos en toda la Biblia por qué aplicar el principio día por año. Solamente es aplicable a las 2300 años. Ahora, como dentro de los 2300 años van las 62 semanas, las 7 semanas, una semana, o sea, 70 semanas, a eso se le aplica el principio día por año. Y entonces las 70 semanas inician en el 457 y terminan en el 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. A eso se le aplica porque está dentro de los 2300 años. Luego, ¿a qué otro periodo se le aplica el principio día por año? A los 1260 días, 1290 días y 1335 días, que son 1260 años que comenzaron en el 508 y terminaron en 1798, a los 1290 días que comenzaron en el 508 y terminaron en el 1798, a los 1335 días que comenzaron en el 508 pero terminaron en 1843. Solo a eso se le aplica el principio día por año. Fuera de eso, cualquier eh, profecía que aparezca con un periodo, ya sea de un mes, una hora o días, no se le aplica el periodo día por año. Porque el gran error que cometen los estudiosos de la profecía es que le quieren aplicar el principio día por año a lo que es los 10 días por la que pasa Esmirna. Y entonces dicen, 10 días son 10 años. Y es del 303 al 313. ¿Por qué? Porque históricamente ocurrió esa persecución en el Imperio Romano por Diocleciano, fue la más fuerte. Bueno, pero nuestro principio para interpretar las profecías no solamente es histórico, también es gramatical. Y la gramática bíblica te está diciendo que esos 10 días no representan 10 años, porque el principio día por año solo se le aplica a las 2300 tardes y mañana. La gramática bíblica te está diciendo que esos 10 días representan en profecía, el número 10 es para hablar de universalidad. Y en este caso, en profecía, el número 10, bueno, este es otro principio. Y antes que se me olvide, a estos días, 2300 días, 70 semanas
1260, 1290, 1335 días indican cantidades, o sea, 1260 años. Pero fuera de los 2300 años, como los 10 días no indican cantidad, indican cualidad. Cuatro ángeles no indica cantidad, indica cualidad. El número 10, el número 4 es para hablar de universalidad. Entonces, lo que está diciendo Juan en el Apocalipsis con la iglesia de Esmirna es que esos 10 días fueron para universalmente la iglesia iba a padecer persecución, pero no es que 10 días del 303 al 313, no. Luego en la quinta trompeta aparece un periodo de 5 meses. Vamos a sacar el periodo de día por año. No, ya cuando lleguemos a las trompetas, porque yo tengo una clase para las trompetas que van a ser como unas 150 clases solo para las trompetas, ahí vamos a ver, ese periodo no se le aplica tampoco a los 5 meses el día por año. Tampoco se le aplica a la media hora de silencio. A media hora de silencio vamos a sacar calculados, más o menos 7 días y algo de fracción por el principio día por año. No, 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 no. No. Hay que ser serios en la interpretación profética. Por eso estas clases son muy, muy importantes. Entonces, el inicio de los 2300 días, ya dijimos que es en el 457 con el decreto para restaurar y edificar Jerusalén, Esdras capítulo 7. Y el fin fue en 1844 con el inicio de la obra final de Cristo en el santuario celestial. Entonces, este periodo no era solo cronológico, ¿ok? No es nada más de que, vamos a sacar la cronología porque ¿saben cuál es el problema de los estudiosos de la profecía? Que en los 2300 días, en los 1260 días y en 1290 y 1335 días, ellos solamente se basan en el periodo cronológico. No, ese no es solo lo que nosotros tenemos que ver en esta profecía, sino que tenemos que ver la tipología y lo espiritual. ¿Cuál es la tipología? Que la primera parte era para el Israel literal y la segunda para el Israel espiritual. En la primera parte se está hablando de un templo literal, en la segunda parte se está hablando de un templo espiritual. Entonces eso es lo profundo que nosotros tenemos que ver en esta profecía de las 2300 tardes. Entonces tenemos la aplicación literal, pues el del Israel literal. El pueblo judío es llamado a salir de Babilonia, literal. Y se construye. ¿Qué se construye? ¿Qué se reconstruye, perdón? Bueno, el templo literal y la ciudad literal de Jerusalén. Ahora, es que esta profecía tiene no solamente el aspecto cronológico de tiempo, los años, 62 semanas, 2 semanas, una semana, 70 semanas, 490 años, 1260, 1290, 1300. No, esta profecía lo que está diciendo es, bueno, en la segunda parte de esta profecía, de este periodo, ya no va a ser el llamado a la Babilonia, a salir de la Babilonia literal. Ahora es el llamado de Israel espiritual a salir de la Babilonia espiritual. En Apocalipsis 18. Luego, en la segunda parte, ya no se reconstruye el templo literal, se reconstruye el templo espiritual, la iglesia. ¿Y por qué se reconstruye? Porque doctrinalmente, bíblicamente, eh,
El cuerno pequeño, la Roma papal, echó por tierra por 1260 años la verdad. Luego, la ciudad literal de Jerusalén ya no es reconstruida, ahora es la ciudad espiritual de Jerusalén, que es la iglesia. ¿De qué manera es reconstruida? Al volver a las verdades bíblicas, santuario, ley, sábado, estado de los muertos. De paso, yo he dicho que los 1260 días indican dos cosas, pero aquí voy a decir una tercera más. Número uno, la supremacía papal. Número dos, la gran tribulación. Y la gran tribulación no llegó a 1798. Lucas 21 dice que iba a ser acortada por amor a los escogidos. Los días iban a ser acortados. Entonces, indica supremacía papal y persecución del pueblo de Dios. Pero, ¿qué más indican los 1260 días? Oscurecimiento espiritual. O se retira la Biblia, la palabra de Dios, y entonces en 1844, el Israel espiritual es llamado para restaurar esas verdades. ¿Se dan cuenta ustedes que todo mundo, cuando habla de las 2300 tardes y mañanas, solamente se basa en el periodo cronológico? No, ese no es el, bueno, ese es el engaño, podemos decir, de Satanás. Ah, sí, solamente vete a la cronología bíblica, a los números. No, el Señor dice, váyanse a la aplicación doble. Váyanse a la primera parte, a la segunda parte. Eso es lo que está mostrando la Biblia. Entonces se restaura el sistema de adoración en la Jerusalén literal y en la Jerusalén espiritual también se restaura el sistema de adoración. Esto marca el comienzo histórico del periodo profético. Entonces podemos decir que el Israel literal es el periodo histórico. ¿Cuándo inicia? En el 457. ¿Cuándo termina? En el 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. Y de ahí viene el comienzo ya no histórico, sino simbólico o espiritual de esta profecía. Y llega hasta 1844. Entonces, la aplicación espiritual, el fin de los 2300 días apunta a algo más amplio. Yo les he dicho, en 1844 sucedieron dos cosas con esa profecía. Ahí concluyen los 2300 años. ¿Qué sucede con esa profecía al concluir? Dos cosas. Allá en el cielo, el Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. Y aquí en la tierra se vindica el santuario, el templo terrenal. ¿Cuál es el templo terrenal? El pueblo de Dios. ¿De qué manera se vindica? Que el pueblo de Dios fue llamado como reparador de portillos, perdón, para regresar a la verdad del sábado, a la verdad del estado de los muertos, a la verdad de la ley de Dios, a la verdad de la inmortalidad del alma, que pues la inmortalidad del alma es una doctrina que metió la Roma papal, influenciado por el pensamiento filosófico griego. Se regresa a la verdad del santuario también. Entonces, el Israel espiritual, que es el pueblo fiel de Dios, es llamado a salir de la Babilonia espiritual. Apocalipsis 14 y 18. ¿Para restaurar qué cosa? O reconstruir el templo espiritual, el santuario celestial y el carácter del creyente, la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén. ¿De qué manera se va a restaurar? Porque resulta que el cuerno pequeño no solamente en la Roma papal, no solamente afectó al pueblo de Dios aquí en la tierra, también hay al santuario celestial. ¿En qué sentido? En que allá en el santuario celestial se está llevando a cabo el plan de salvación a través de Cristo como nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro salvador. El cuerno pequeño dijo, no, yo ahora aquí en la tierra voy a ser el sacerdote, el sumo sacerdote, literalmente, y yo voy a llevar a cabo el plan de salvación. Yo puedo perdonar pecados, yo puedo interceder por ustedes, yo puedo salvarlos. Entonces, de esa manera se restaura también la nueva Jerusalén,
¿Por qué? Porque el santuario celestial está allá, no en la Jerusalén literal de el Medio Oriente, sino en la Jerusalén espiritual, ahí en el cielo, que también es real. ¿Ok? Esa Jerusalén, existe esa ciudad, existe ese templo allá en el cielo. Entonces, aquí entra el lenguaje del juicio investigador en 1844, pero también la vindicación del santuario y el mensaje final al mundo. ¿Qué se iba a vindicar del santuario? Las verdades, tanto de aquí como del cielo, que el cuerno pequeño había dicho que él era el que salvaba. Entonces, todo eso se tiene que vindicar. Apocalipsis amplía lo que Daniel introduce. Podemos decir que Daniel es la introducción y Apocalipsis es la conclusión. Daniel del marco profético y Apocalipsis muestra su clímax o ya su conclusión. Entonces, la Biblia usa repetidamente un patrón, un cumplimiento literal inicial, pero luego ese cumplimiento literal va a un cumplimiento espiritual, universal, global y más extendido, y es ya lo que ocurre al final. Entonces, esto ocurre cuando Dios trabaja primero con un pueblo literal y luego amplía ese modelo a un pueblo espiritual. ¿Cuál fue el primer pueblo literal con el que Dios trabajó en la profecía de las 2300 tardes y mañana? El Israel literal. Y luego se amplía ese mismo modelo, un mismo lenguaje, todo igual, pero en un ámbito espiritual o simbólico. Así que Dios actúa primero en la historia visible y luego revela el cumplimiento pleno en la esfera espiritual y eterna. Entonces el llamado final no es solo a entender fechas, no. Eso es lo que el enemigo quiere. Sí, nada más apréndete bien, bien la cronología bíblica. 1844, terminaron los 1300 días. Dentro de ese periodo están las 70 semanas, comenzaron en 457, terminaron en el 34 después de Cristo. Esa fue la primera parte. La segunda parte están los 1260, 1290, 1335 días. No, eso es importante, pero no es lo que Dios está queriendo enseñar. Lo que Dios está queriendo enseñar es que así como la Babilonia literal se separó de perdón, el Israel espiritual, el literal se separa de la Babilonia literal, también el pueblo de Israel literal, espiritual, se tiene que separar de la Babilonia espiritual. Dos, restaurar las verdades en 1844 y prepararse para la consumación del reino de Dios. Eso es lo que el llamado final que Dios nos hace a través de estas profecías. Bueno, ahora ya vimos el caso de los 2300 años. Ahora vamos a ver eh, otro caso. Acuérdense que estamos en lo simbólico, perdón, lo local se vuelve global o universal. Bueno, llegamos con Ciro, que Ciro es un símbolo, es algo local, pero para representar algo mucho mayor. Ciro era una, podemos decir, representación de Jesús. Ciro el persa, ¿ok? El que llegó en el año 539 a Babilonia y derrocó a Babilonia. De ese Ciro estamos hablando. Miren lo que dice Daniel 10, 1. Eh, Dice, Shenat es año, Bishenat es en el año tercero, Chalosh, tercero, y luego dice Koresh de Ciro, Melech para rey de Persia. Entonces, aquí se menciona a Ciro, ¿ok? Y luego Isaías 45, miren cómo lo llama. Así dice Adonai Jehová a su ungido.
¿Quién es su ungido? Koresh, lo mismo que acá. Aquí está Koresh y Koresh. A Ciro, Ciro es un ungido. Ahora, ¿por qué se le llama ungido y por qué Ciro es una representación de Jesús? Bueno, la doble aplicación de la cuenta de las últimas horas de la Babilonia literal registradas en Daniel 5 están conectadas con las profecías de Daniel 10 al 12. Aún cuando los babilonios estaban alabando a sus dioses, Ciro y su ejército, habiendo desviado lo suficiente las aguas del Éufrates de su curso, entraron y derribaron la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿por qué a Ciro que fue literal, se le representa con algo universal y con Cristo? Porque así como Ciro acaba con Babilonia literal, Jesús va a acabar con la Babilonia espiritual, pero a nivel cósmico. Así como Ciro desvía el Éufrates, seca el Éufrates en el sentido de que lo desvía, Cristo se le conoce como los reyes del oriente, a Cristo y sus ángeles en su segunda venida, y dice que va a secar el Éufrates en la sexta plaga. El secamiento del Éufrates allá en Apocalipsis ya no es literal, es simbólico, es espiritual. Entonces, por eso es que a Ciro se le conoce como el ungido. Entonces, la profecía de Daniel 10 al 12 comienza con Ciro, el libertador de Israel y el destruidor de sus opresores babilónicos. ¿Qué hace Ciro? Liberta a Israel. ¿Qué va a hacer Jesús en los últimos días? Va a libertar a Israel espiritual de sus opresores Babilonia espiritual, la Roma escatológica. Daniel 5 narra las últimas horas de Babilonia literal. Babilonia domina el mundo. El rey se exalta contra Dios. Los vasos del templo son profanados. Se decreta juicio. Y Babilonia cae en una sola noche y el pueblo de Dios es liberado. Lo mismo sucede con la Babilonia espiritual. Domina todo el mundo. El rey, o más que nada Babilonia, se exalta contra Dios. ¿De qué manera se exalta? Dios dice el día para descanso es el sábado. La Babilonia espiritual dice no, es el domingo y vamos a poner un decreto de ley dominical y quien no lo obedezca, un decreto de muerte. Los vasos del templo son profanados. ¿Qué significan los vasos y el vino que tienen en sus vasos en la Babilonia espiritual? Ya lo vimos en en una clase anterior. Significan los vasos, falsas doctrinas en la Babilonia espiritual. Las copas y el vino significan también las falsas doctrinas. En la Babilonia literal se decretó un juicio. En la Babilonia espiritual también hay un juicio. Babilonia cae en una sola noche. La espiritual cae en un momentito, en un momento. El pueblo de Dios es librado en Babilonia. El pueblo de Dios, el Israel espiritual, es librado en la Babilonia espiritual. Entonces, por eso es que se da este mensaje. Entonces, en Daniel 10 al 12, Babilonia espiritual. Miren ustedes, ahí aparece la Babilonia espiritual. Es un poder mundial, se exalta contra el príncipe del cielo, el poder perseguidor llega a su fin, el pueblo santo es liberado y la secuencia es la misma, pero ampliada a escala mundial. Entonces, eso es lo que se está diciendo de la Babilonia espiritual. Lo mismo que sucede con la literal, sucede con la Babilonia espiritual, pero de manera global, de manera universal. Entonces, así como Babilonia literal cayó en una noche tras ser pesada en juicio, la Babilonia espiritual caerá cuando Miguel se levante y el poder del pueblo santo sea restaurado. La noche de Babilonia literal anticipa la hora de Babilonia espiritual. Así como Babilonia literal fue pesada,
juzgada y destruida en una noche, la Babilonia espiritual será juzgada en el tribunal celestial. Lo mismo, pero a nivel global, a nivel universal. Entonces, aquí está Ciro como tipo de libertador final. Miren, tenemos a Ciro literal, el persa, y Cristo en su cumplimiento final. ¿Por qué se le, por eso es importante estas clases antes de llegar allá lo que es la profecía de Apocalipsis? Porque resulta que Apocalipsis habla de los reyes del oriente y dice que en la sexta plaga el río Éufrates se seca para que los reyes del oriente puedan pasar. Entonces, dicen los futuristas y los dispensacionalistas y algunos historicistas, adventistas, que no son históricos gramaticales, porque en realidad la iglesia adventista oficialmente es histórico gramatical. Pero ¿qué dicen los historicistas que no son históricos gramaticales, los futuristas y dispensacionalistas? Ellos dicen, la sexta plaga, que es el secamiento del río Éufrates, es literal, el río Éufrates se seca allá en el Medio Oriente, allá en Irak. Y entonces los reyes del Oriente, China, Japón, Rusia, Corea, vienen y atacan y cruzan, vienen y atacan a Jerusalén. Y entonces cruzan cuando el río Éufrates se secó literalmente. Y entonces a eso ellos le llaman una guerra, el Armagedón. Ellos lo están tomando literal. No. ¿Por qué a Cristo, por qué en Apocalipsis se mencionan los reyes del Oriente? Porque Ciro el persa venía del Oriente. Persa estaba hacia el oriente, entonces por eso se le conoce como el rey del oriente. ¿Y qué vino a hacer Ciro? Vino a libertar a salvar a Babilonia del poder perdón, a Israel del poder de Babilonia. Lo mismo va a hacer Cristo, por eso se le conoce como los reyes del oriente. Solo que a Ciro se le conoce como rey del oriente porque ahí se está mostrando solo. Pero así como Ciro vino con su ejército, Cristo, que es el rey del oriente, va a venir con su ejército, los ángeles, solo que a Cristo y a los ángeles ya se le conoce como los reyes del oriente. Entonces, eso es fácil en la profecía cuando nosotros vamos primero al cumplimiento local. ¿Qué hace Ciro? Desvía el Éufrates. ¿Qué hace Cristo? Seca el apoyo, seca el Éufrates, seca el apoyo de Babilonia espiritual, eso significa. Entonces, Ciro libera a Israel literal y Cristo libera a Israel espiritual. Ciro derriba a Babilonia literal y Cristo juzga a Babilonia espiritual. Entonces, es un tipo, sirve en lo local y con Cristo ya es lo universal o global, porque todo eso sucede universalmente con Cristo. Entonces, el secamiento del Éufrates, ¿qué representa? Ahí en Apocalipsis 16:12, la retirada del apoyo político, económico y religioso de Babilonia espiritual. Eso significa secar el Éufrates. Le retiran su apoyo los reyes de la tierra. Así como Babilonia cayó cuando ya había pasado su tiempo de gracia, así caerá Babilonia espiritual cuando se complete la obra final del Evangelio. Entonces tenemos lo que es la doble aplicación ahí en el libro de Daniel. Sobre ese principio está construido. Y por eso es que Jesús en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, hablando del Sermón del Monte, utiliza también ese principio. ¿Por qué? Porque ya lo había utilizado Daniel, la doble aplicación, una literal y otra simbólica o espiritual. Miren lo que dice la verdad presente. Eh, lo dijo ahí en el linaje de Huay. Dice, la historia de los profetas de Isaías concerniente al trabajo de Ciro continúa hablando de la obra de Jesús, de quien Ciro era tipo. Es Cristo quien únicamente puede identificar la ciudad eterna de Dios y soltar a sus cautivos.
porque solo Él puede libertar a los hombres de la esclavitud del pecado. Por eso es que a Ciro se le representa como el ungido, como una figura de Jesús, porque Jesús hace lo mismo, pero a nivel universal. Ciro lo hace a nivel local, con la Babilonia literal, con el Israel literal. Jesús lo hace con la Babilonia espiritual y la Babilonia, perdón, y Jerusalén espiritual. Entonces, la doble aplicación sobre el derrocamiento de Babilonia por Ciro se refiere a la venida de Jesús, el Ciro todopoderoso, el rey, pastor, el Señor ungido, el libertador de Israel, aquel que le ruega a su pueblo que se vaya libre para que adore a su Dios. En Daniel 12:1 señala hacia adelante al tiempo cuando la Babilonia espiritual va a oprimir al Israel espiritual y las aguas del Éufrates, que han sido un baluarte y gloria para la Babilonia, van a ser secadas. ¿Por qué han sido un baluarte las aguas para la Babilonia espiritual? Porque 12:1 no se ha cumplido. 12:1 al 13 va a cumplir todavía esa parte de la profecía. Entonces aquí está hablando de la Babilonia espiritual. ¿Por qué dice que es un baluarte el Éufrates? Porque el agua, río, mares en profecía indica muchedumbre, pueblos, naciones. Entonces, ahorita y cuando se le sane la herida a la bestia o a la Roma papal, entonces después de que se le sane la herida, va a haber un tiempo, para sanarle la herida, van a apoyar los reyes, las naciones a la Babilonia espiritual. Pero ya después de que se le sane, esas mismas naciones que le dieron su apoyo religioso, económico y político, se lo van a retirar. Y entonces cuando se le retire, es cuando se seque el Éufrates simbólicamente, espiritualmente, y listo para que los de reyes del Oriente pasen. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? La segunda venida de Cristo para destruir a la Babilonia espiritual. Satanás no quiere que nosotros sepamos eso. Satanás tiene nuestra mente profética en que los reyes del Oriente es una guerra literal allá en el Medio Oriente y que el río Éufrates literalmente se va a secar. Y entonces muchos adventistas tienen su vista ya en el Medio Oriente. No, los reyes del Oriente es Jesús y su hueste angelical. Ciro no es solo un personaje histórico, sino un tipo profético cuidadosamente escogido por Dios. Isaías 45 llama a Ciro mi ungido, mi pastor. De paso, como este personaje es muy importante, más adelante en otras clases de esta misma materia vamos a volver por el principio de la repetición y ampliación. Yo también utilizo ese principio en mis clases. Vuelvo a repetir, pero para ampliar y vamos a volver a tocar a Ciro en nuestras clases. Entonces, Ciro es un tipo imperfecto, pero real de Cristo como el gran libertador final. Así es, Ciro. Entonces, ¿por qué la sexta plaga? Porque en la sexta plaga es donde se seca el Éufrates. La sexta plaga cae sobre las multitudes, las aguas que apoyan a la gran ramera espiritual, que es Babilonia. Y entonces, al secarse, es que le retiran su apoyo a la Babilonia espiritual. Y Jesús viene a liberar a su pueblo de sus opresores babilónicos. Y el Israel espiritual va a adorar a Dios en su país nativo, la eterna Canaán. Así como sucedió con Ciro, que sacó al Israel literal de Babilonia para llevarlo a adorar y restaurar las verdades en la Babilonia literal, así va a suceder con Cristo. Pero ya esa profecía de cuando Cristo venga ya no es la Babilonia, la Jerusalén simbólica o espiritual, nuevamente vuelve a ser la Babilonia literal, porque, perdón, la Jerusalén literal. Porque acuérdense ustedes que hay profecías, ahorita estamos en las más bien en las clases anteriores vimos el doble cumplimiento,
Primer cumplimiento literal, segundo cumplimiento simbólico espiritual. Hay profecías de triple cumplimiento. Primer cumplimiento simbólico, perdón, literal. Segundo cumplimiento simbólico o espiritual. Y tercer cumplimiento literal. Cuando Cristo venga a liberarnos, literalmente nos va a llevar otra vez a la Canaán celestial, a la Jerusalén literal del cielo. Entonces, no hay ninguna sugerencia de una gran batalla a ser peleada entre las naciones con respecto al clímax de las profecías de Daniel. No hay nada, ni en Daniel ni en el Apocalipsis, sobre una guerra, una batalla. Daniel 12, 1 al 2 señala, número uno, el cierre de la gracia, que es un evento mundial para el mundo de la Babilonia espiritual, tipificado por el cierre de la gracia para la Babilonia literal, cuando Dios les declare, cuando Dios les declare, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Entonces, aquí no estamos hablando de ninguna batalla. Dos, el levantarse de Miguel, lo cual afecta a todo el mundo, que es la terminación del ministerio sacerdotal de Cristo en el templo celestial y el comienzo de su reino. ¿Por qué Daniel 12:1 dice que Miguel se va a levantar? ¿Qué significa que se va a levantar Miguel? Miguel es Cristo y se levanta allá en el templo celestial, en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Y entonces, como ya Cristo no está ahí en el templo, porque viene para acá, en ese momento pasa de ser un sumo sacerdote en el templo celestial, pasa a ser reyes del oriente en su segunda venida. Entonces el templo se queda solo y ahí es cuando dice que vamos a estar sin intercesor, porque ya Cristo no va a estar intercediendo por nosotros, pero no es que nos vamos a quedar sin la intercesión del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo va a continuar, porque Jesús dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo se queda y va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces muchas personas dicen, no, es que va a haber un tiempo en que nos vamos a quedar sin intercesor, el Espíritu Santo no va a estar. ¿Por qué? Porque dice que vamos a estar sin intercesor. Pues claro que vamos a estar sin intercesor, pero no hablando del Espíritu Santo, hablando de Miguel, que se levanta en el cielo y ya no, ya se cerró la gracia, ya no hay más salvación una vez que se levanta. Número 3, ahí en Daniel 12, 1 al 3, la liberación del pueblo de Dios, el Israel espiritual, en el país espiritual mundial de Israel. ¿Qué sucede ahí en esa parte de Daniel? Se libera al Israel espiritual. La resurrección parcial y general, la cual será mundial. Apocalipsis 12, perdón, Daniel 12:3 habla de que cuando se cierra la gracia, y entre el cierre de la gracia y antes de la segunda venida de Cristo, y cuando se está pasando por la gran tribulación, porque se cierra la gracia, se pasa por la gran tribulación y viene Cristo. ¿Quiénes pasan por la gran tribulación? Los 144,000 y la gran multitud. ¿Qué sucede ahí eh, cuando se está pasando por la gran tribulación? Ocurre un evento especial, que es la resurrección especial en Daniel 12:3, que muchos de los buenos resucitan y muchos de los malos también resucitan. ¿Para qué? Para ver la segunda venida de Cristo. Quiere decir que el último evento antes de la venida de Cristo va a ser la resurrección especial, y la resurrección especial va a ser cuando se esté pasando por la gran tribulación. Eso está en Daniel 12, 1 al 3. Ahí no está hablando de ninguna guerra, ahí está hablando de que se levanta Miguel para liberar al pueblo, y cuando antes de liberar al pueblo ocurre una resurrección especial. De la resurrección especial yo voy a hablar cuando lleguemos a Daniel del 8 al 12, porque esa es otra clase que también da su servidor. Está una clase de Daniel 2 al 7 y está una clase solo de Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur, y está otra clase que es de Daniel 8 al 12. De la clase del rey del norte son más de 100 clases y de Daniel 8 al 12 son como unas 50 clases, pero ahí es donde yo toco lo de la resurrección especial. Entonces,
para que no se lo pierdan cuando tengamos esa clase, esa materia, más bien eso es una materia. Entonces, Daniel 12:1 no hace ninguna referencia a un conflicto literal a llevarse a cabo en Palestina, no, está hablando de la segunda venida de Cristo. Los eventos delineados en este versículo conciernen a la liberación de la iglesia y a la destrucción de sus enemigos en el país mundial y antitípico de Israel. Daniel 12 no inicia una nueva profecía, concluye la que comenzó en Daniel 10:1. Y Daniel 12:1 al 3 describe el desenlace de lo que le ocurre a tu pueblo. De paso, Daniel 12 no comienza en el versículo 1. Daniel 12 capítulo 12 comienza en Daniel 10:1. Y lo mismo, Daniel 11 no comienza en el versículo 1 del 11:1, comienza en el 10:1. Entonces eso, pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esas partes. Así como Israel literal fue liberado de Babilonia, el Israel antitípico será liberado del dominio mundial de la Babilonia espiritual. Entonces, haciendo un resumen de esta clase, Babilonia literal pasa a ser Babilonia simbólica o Babilonia espiritual. Ciro es el instrumento para liberar a Babilonia literal y eso es local, pero en lo global, Cristo es el instrumento para liberar a Jerusalén. Luego Daniel muestra el clima del conflicto. Daniel que 12:1 al 3. Esa parte, 12:1 al 3, muestra el clímax del conflicto. Y Apocalipsis 18, el último llamado de misericordia. ¿Qué dice Apocalipsis 18? Salid de ella, pueblo mío. Se está refiriendo a lo que es el pueblo de Dios, el espiritual, el Israel espiritual. Así que podemos decir que Cristo está dando la oportunidad en estos momentos de que el pueblo que es la Babilonia, el Israel espiritual, pueda tomar decisiones para vida eterna. Entonces, este es lo que se puede apreciar en estos símbolos que se utilizan localmente y tienen un alcance global, como los 2300 días y Babilonia, el río Éufrates, Ciro, todos esos personajes y figuras. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.